gracias por la invitación a este excelente taller, curso, que se da para el profesional de enfermería y todo el personal de salud. Bueno, ya me presentaron y esta vez voy a hablar sobre el protocolo de pseudoanalgesia en emergencia pediátrica, ¿no? Y voy a empezar por algo muy importante, la epidemiología del dolor. Como el tema mismo lo dice, pseudoanalgesia, ¿no? Entonces, recordemos que en nuestros servicios de unidades de emergencias pediátricas, pues todos los niños acuden por múltiples causas. Y una de las causas más importantes o la de primer índice va a ser el dolor, ¿no? Recordemos que el dolor es el quinto signo vital por el cual nosotros empezamos a valorar a todos los niños, no solamente en un servicio de emergencia o de urgencia pediátrica, en todos los Recording estamentos, stopped. en todos Recording in los progress. empezamos a monitorizar. Esa es una estadística de la Sociedad Española, donde hicieron un porcentaje, llegando a la conclusión que todos los niños que acuden al servicio de urgencia pediátrica, pues el 37.46% padece de un dolor intenso. Excelente, entonces, pero debemos de determinar cuál es la fisiología del dolor, darnos cuenta que cada etapa de la vida de estos pacientes pediátricos hay una maduración neuronal, por lo cual el niño va creciendo y va viendo las etapas, cómo se van manifestando el dolor y en qué escala va el dolor. Algunos son muy tolerantes al dolor, otros son muy sensibles al dolor. Por el cual, pues vamos a hablar un poquito de lo que realmente nos llega a concernir lo que es la fisiología del dolor. El neonato, cuando nace, tiene aún inmaduro el sistema nervioso, por lo cual las neuronas nociceptoras o de las nociceptivas, pues captan rápidamente, pero el detalle es al retorno, cuando el cerebro manda la información de respuesta frente a un impulso nervioso. Entonces, en el retorno, es cuando el niño no sabe expresar cómo es su dolor. Es por eso que los recién nacidos o los lactantes o lactantes menores tienden a manifestar su dolor de múltiples maneras, ¿no? Una de esas, pues, es el clásico llanto, y según se va avanzando la edad, pues, es la expresión facial que vamos mirando, ¿no? Entonces, revisando un poquito la fisiología del dolor, tenemos neuronas que pertenecen al grupo excitatorio ascendente nociceptivo, donde hacen todo un trayecto de viaje por las neuronas especializadas en captar la sensibilidad y poder mandar un mensaje al cerebro y este mensaje lo traduzca y lo valore y pueda dar una respuesta frente a este tipo de dolor. Entonces tenemos un sistema excitatorio y un sistema descendente inhibitorio. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque todos los niños, cuando nosotros evaluamos el dolor, pues no es la misma manera de poder evaluar o responder frente a un estímulo doloroso. Y también basta que el niño tenga el primer contacto con algo que pueda guardarlo en la memoria como dolor o dañino, o ponga en riesgo su vida frente a un agente agresor, pues esto va a repercutir a lo largo de todo su crecimiento frente al conocimiento de lo que realmente es sentir el dolor. Sí, es por eso que nosotros como enfermería tiene la capacidad de manejar los 6 sentidos, y en todos los alumnos, cuando doy las capacitaciones, les digo que nosotros, enfermería, pues es la parte más receptiva, empática, que maneja siempre los 6 sentidos. Aparte de los 5 que tenemos, lo manejamos perfectamente. Tenemos un sexto, que es predecir lo que realmente puede pasar y anteponernos a las cosas que puedan suceder, el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, conociendo ya este tema y haciendo un poco de fisiología, pues vamos a recordar que siempre un estímulo neuronal, o un estímulo en este caso que va contra la agresión de la integridad que puede hacer un recién nacido, un lactante, pues el niño va a reaccionar y va a guardar en su memoria cuál es ese tipo de dolor que ha sentido, esa percepción, esa situación. Teniendo claro, entonces vamos a ver que este estímulo nociceptivo va a estar determinado por la edad, el nivel cognitivo que va avanzando en la etapa de su crecimiento del niño, la experiencia dolorosa, cómo ha sido la primera experiencia, la segunda y la tercera, y ahí progresivamente ha ido manejando toda la secuencia del estímulo doloroso. También vamos a ver la cultura que tiene el niño. No todos los niños
Y el Perú, para empezar, pues tenemos la misma cultura, nuestros estratos sociales y nuestros niveles y nuestra región nos ha permitido determinar y crecer y aprender, guardarnos en la memoria en la cultura del dolor que vamos manejando. Y lo que va junto a esta cultura es la conducta de los padres, que los padres formamos o somos parte importante en esta brecha de aprendizaje del manejo del dolor. Y también nosotros, como personal de enfermería, cómo abordamos, cómo valoramos y cómo respondemos o cómo actuamos frente a que el niño presente un grado de dolor y le brindemos todas las herramientas que tengamos para que de esta manera ese dolor no sea traumático. Y pero dentro de todo esto tenemos factores, como son primeramente los factores situacionales, donde se encuentra, a qué entorno está ingresando el menor de edad y cuál es su relación, el grado de sociabilidad que tiene donde se puede encontrar. Segundo punto es los factores comportamentales que tiene. Uno es su ansiedad, que realmente todo niño que va a un lugar, a un nosocomio, que como es el centro hospitalario, su ansiedad va creciendo, acrecentándose más y de esta manera, esa capacidad de ansiedad va liberando niveles de cortisol y ese cortisol pues libera los grados de estrés y hace más sensible al niño frente al grado del dolor. Y sobre todo su respuesta familiar, cómo va acompañado para que ese dolor sea tan extremo o simplemente sea manejable a la situación que esté imponiéndose. Otro de los factores es la parte emocional, el miedo, el enfado y la frustración. ¿No? Porque recordemos que los niños aún no están maduros emocionalmente, simplemente están en el proceso de aprendizaje. Y el enfado es otra de las características que nos manifiesta que estos niños pues están en un estado de estrés, de shock. Para todo este conjunto, pues vamos a ver cuál es la respuesta dolorosa, cómo responden ellos al factor de dolor. Muy bien, pero dentro de esto también debemos manejar otro enfoque, que son los factores emocionales que predisponen al dolor. Es decir, el niño tiene que manejar o no saber quizá manejar esas emociones y manifestarnos de alguna manera que sí tiene un dolor. Tal vez no sea en el lugar específico, pero de alguna manera ya nos va diciendo que ese niño pues tiene algún grado de dolor, ¿no? Y uno de ellos es el miedo o el enfado, como lo hemos mencionado anteriormente, que puedan sentir frente a procedimientos que ellos realmente no conocen, o sea, no saben para qué es. Y es por eso que aquí cala bastante el personal de enfermería cuando entra a educar tanto al niño y al acompañador, en este caso, que es la mamá, en el 95%, el papá que también está presente y o algún cuidador que está responsable en la hora que sucedió algún traumatismo con el niño. Segundo punto, la ansiedad que es muy importante para ver que ese niño pues, pueda manejar el dolor. Y el otro es el pensamiento real o mágico que se pueden potencializar frente al evento que está pasando el niño, ¿no? Desde estos tres se resume que es muy importante el papel que juegan los padres de familia en cuanto a la enseñanza de cómo poder manejar el dolor en estos niños. Entonces, la figura es bastante clara, tanto el papá con la mamá, dentro de la crianza de los niños y su evolución o el crecimiento que vayan dando en el día a día, pues ellos enseñan cómo deben manejar el tipo de dolor. Quizá hay mamás que simplemente con una gota de sangre pueden llegar a manejar un estrés que contagien al niño y con esa gota de sangre pues hacen tanta desesperación que su prioridad es llevarlo a la emergencia, sea como sea, haciendo en el trayecto todo un trayecto bastante chocante para el niño si es que la mamá no sabe manejar el nivel de estrés. O quizá tengamos una mamá que ya tiene las herramientas necesarias para que sepa manejar una situación tan pequeña y explicarle al niño qué es lo que está pasando. Entonces, el niño, cuando aprende esta situación, pues su nivel del dolor frente al estrés se va manejando bastante bien, igual que el papá. El papá, tenemos la figura del papá que es un poquito más aventurero, que hace que el niño desarrolle estrategias más de contacto, más aventureras que pueden producir un daño o dolor o accidente, pero también forma parte de todo este proceso. Entonces, dentro de esa etapa debemos saber diferenciar la escala o el tiempo de crecimiento de los niños, cómo van a manifestar el dolor. Por ejemplo, un lactante que es de 6 a un año puede reconocer el dolor o ubicarlo cuando le toca o ha tenido una previa
un previo contacto con algún personal, y cuando ve al personal ya sabe que le va a causar dolor, ¿no? Y cuando lo cogemos de la mano o del pie ya va a ser incluso rechazo. Igual, de 1 a 2 años, pues el llanto es un poquito más alarmante, más expresivo y puede manifestarlo por miedo o malestar. Y de 2 a 5 años ubica con exactitud qué parte qué parte del cuerpo tiene un dolor, ¿no? Entonces, nos va diciendo, nos va narrando cómo es su dolor. Entonces, a partir de los 7 años, pues ya el niño tiene memoria exacta realmente cómo ha sido educado. Si ha sido un niño educado que el dolor es peligro, pues va a huir totalmente del dolor o de un procedimiento que se le vaya a hacer sin que presente alguna, algún trauma, alguna herida. Tal vez para un procedimiento que se cite, el niño pues basta que vea una aguja, va a presentir un nivel de estrés elevado y va a sentir que el dolor es totalmente agresivo en el niño. Entonces, vamos a ver en esta etapa cómo evaluamos a estos niños que tienen un nivel del dolor. En cuanto que a la parte pediátrica es un poquito difícil porque tenemos una barrera bastante grande para poder evaluarlo, porque los niños de esa edad, muchos pueden ser sociables o quizá otros que no son sociables, simplemente descifran palabras cortas y la intérprete es la mamá quien nos avisa qué tipo de dolor siente el niño y poco a poco se deje llevar hasta que el niño entre en confianza con nosotros, mismo porque son partes niños inseguros y tienen un sesgo o tal vez tuvieron un mal tratamiento frente a un evento que tuvieron dolor. Entonces, nuevamente entrando a la parte fisiológica, debemos de buscar, o cuando nosotros armamos un protocolo de pseudoanalgesia en los servicios de emergencia, pues debemos ver el uso de analgésicos que tenemos en la gama de todo de nuestro repertorio que puedan dar solución o evitar el dolor de acuerdo a qué etapa o a qué nivel de neurona queremos intervenir todo ese estímulo, ¿no? Entonces, esta imagen nos muestra claramente todos los niveles desde la primera transducción hasta la quinta percepción de lo que es el dolor, es decir, un estímulo y la respuesta. Entonces, cuando hay estímulo, podemos cortar y el niño no sentir en ese punto el dolor, ya con el uso de analgésicos podemos inhibir y el niño no sentir, entonces el niño se pueda sentir tranquilo, feliz y ve que no tiene ningún tipo de amenaza. Y según se va avanzando el grado crítico del paciente, es decir, conocer cómo viene el niño o cómo ingresa a la unidad a los servicios de urgencias pediátricas. Y es así que nacieron las famosas escalas de valoración del dolor en cuanto al nivel y edad de los niños. Y dentro de todo ese grupo, que por cierto hay un montón de escalas de valoración, como ya lo mencionó la que me antecedió, pues una de las más clásicas es la EVA, ¿no? Evaluación visual análoga, donde podemos ver la expresión del niño, cómo va y cómo podemos catalogar. Pero esta escala FLAC nos puede permitir valorar un poquito más específico frente al dolor del niño. Entonces, esta escala FLA incluso también tiene simplicidad y tiene especificidad, o sea, un porcentaje de 90-94% de especificidad que nos permite ver o nos dice que esta escala pues, nos sirve para evaluar realmente un dolor que tal vez no esté bien manifestado verbalmente, pero por todo el movimiento y por todas las características que pueda presentar el niño pediátrico, nos determine, pues sí, el niño tiene un dolor leve, moderado o un dolor grave, ¿no? También es así que nace la famosa escala de evaluación de dolor de llanto, ¿no? Donde un grupo de personas pues se agruparon y determinaron cuáles son las fases, como es el llanto, actitud, respiración, tono postural y observación facial. Aquí, aparte de ver la cara del niño, cómo se siente, pues es ver el tipo de respiración que va, puede estar agitado, taquipnéico, irregular, o realmente pues tiene una respiración pausada y puede tener una comunicación más fluida y ver que el dolor no es tan intenso, simplemente puede ser un dolor leve. Pero también le podemos poner números a este dolor, ¿no? Desde que va desde el 0 hasta el 10, o simplemente preguntarle al niño, a ver, niño, dime tú, ¿te duele el estómago, te duele la pierna, el golpe, la cabecita? Puedes ponerle un número si sabes contar, ¿no? Niños de 6, 7, 8 años, desde que 0 no vale, no tienes ningún tipo de dolor, y 10 pues es totalmente intenso, insoportable, y el niño te lo va a decir.
No, sí puede ser que sea en 5, en 6, y de esta manera yo catalogar el tema del dolor que pueda tener el niño. Entonces, son esas escalas que nos ayudan bastante a evaluar el dolor, que es eh, la quinta función vital de poder evaluar. Pero también debemos tener en cuenta que todos los niños pues no tienen un nivel de desarrollo intelectual frente a la capacidad de poder determinar o de poder objetivizar el dolor. Para eso se ha creado también escalas modificadas donde pueden evaluar a los niños que tienen un desarrollo cognitivo adecuado o posibilidad de comunicación verbal, como también aquellos con discapacidad neurológica moderada o severa. Dentro de este grupo, podemos tener niños con retardo mental o con secuela neurológica. Y es decir, esa escala está la famosa FLAG revisada, la famosa INSR, que nos ayuda bastante a evaluar a estos niños, y también aquellos niños con disminución del nivel de conciencia. Pero ¿cómo puede ser? Puede ser un TEC grave. No sabemos. El TEC grave clásico, que agarramos una escala de coma de Glasgow que nos ayuda a determinar, pero también debemos ver cómo es que en esa etapa que nosotros tengamos un niño con una escala de coma de Glasgow de 10, de 8, pueda sentir dolor o no sentirlo, ¿no? Entonces, la escala de Comfort y FLAG nos ayuda a ampliar un poquito más allá qué parámetros debemos evaluar, como puede ser la parte respiratoria, la frecuencia cardíaca, incluso hasta la presión, hasta las pupilas y el entorno que nosotros podamos manejar en este tipo de niños. Es decir, el dolor es para evaluar a todo niño que acude a un servicio de urgencia pediátrica, que tenga buen desarrollo mediano o tenga alguna secuela neurológica o incluso en niños autistas que pueden tener dolor transducidos junto con la mamá, pues que es la que nos interpreta que realmente tienen dolor o no tiene dolor estos niños. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre qué es la farmacología del dolor. Si el niño presenta un dolor, pues debemos decirle qué le ofrecemos para que esa situación o ese evento o ese acontecimiento o ese momento que viva, pues no sea traumático. Disminuir en la brevedad posible el dolor, para lo cual definamos que es una analgesia, el cual está determinado, definido, porque es el alivio, supresión de toda sensación dolorosa, sin pérdida de que el niño esté en estado de alerta, ¿sí? Y por último, pues ver cuáles son las escalas analgésicas que ha determinado la Organización Mundial de la Salud, donde ellos mismos nos dan una secuencia de brindar analgésicos que puedan determinar pues, que el niño no sienta dolor. Dentro del primer escalón tenemos los famosos no opioides y el representante de este grupo es el famoso paracetamol. El paracetamol tenemos en muchas presentaciones, muy conocido en la vía oral, y actualmente tenemos un poquito más de manejo en la vía intravenosa, que tiene resultados magníficos y de esta manera nos ayuda a manejar mejor a nuestros pacientitos. El muy conocido el metamizol, que en todas las servicios de emergencia lo usan, también el ibuprofeno, el diclofenaco, los famosos AINES y los coadyuvantes. Entonces, en segundo punto es el escalón cuando se usan los opioides débiles y los famosos no opioides. Dentro de este grupo está el famoso tramadol y en el tercer grupo ya pues la morfina, que se usa bastante. Y según la escala, el estado del paciente, podemos llegar hasta usar los famosos, la pseudoanalgesia y la sedación para el tipo de procedimiento que pueda tener nuestros pacientitos. Muy bien, entonces, ¿cuál es la analgesia para poder yo utilizar? Bueno, nosotros simplemente obedecemos la orden o la receta médica, ¿no? Entonces los médicos nos dicen cuál es lo que utilizamos, pero en periferia, en muchos establecimientos, a veces a falta de personal, es el personal de enfermería donde pues está a cargo del manejo de situaciones de urgencia, ¿no? Y el paracetamol lo usamos bastante en dolores leves, coadyuvado con el ibuprofeno, y el dolor moderado ya intervenimos con el metamizol, la codeína, que es de bastante cuidado, y el tramadol, para, si es que conocemos, lo administramos, pero si no conocemos, mejor nos evitamos en manejar lo que nos puede dar respuesta al manejo de este dolor. Y por último, el dolor con intensidad, con mayor intenso, se usa la famosa morfina, que es un opioide
que tiene muchos beneficios en cuanto al manejo del dolor, como también tiene algunos efectos adversos que debemos de conocerlo como personal de enfermería. Así que para el dolor moderado tenemos el famoso ketorolaco, el ketoprofeno, o el famoso desquetoprofeno, que también se usa bastante en los servicios de emergencia y calman el dolor de alguna manera y el niño, pues, hemos aliviado el trauma del dolor y el resto es ya manejo propio de cada uno que nos pueda dar a qué tipo de urgencia nos va a manejar el niño en nuestro servicio, ¿no? Pasando al siguiente punto, aparte ya de la analgesia, vamos a ver el tema de la sedación, ¿no? El cual, cuando ya usamos sedación, ya el niño puede ingresar quizá a un shock trauma o viene por un procedimiento que necesita, que son los famosos TAC, ¿no? La tomografía axial computarizada o las famosas resonancias magnéticas, por el cual necesitamos que el niño entre a un grado de sedación y pueda no sentir todo el trayecto en la toma de muestras auxiliares para continuar con el diagnóstico que pueda determinar la identificación o el manejo de acuerdo a qué patología presente al niño. Es por eso que necesitamos manejar una sedación que puede ser una leve o una ansiolisis nada más, una moderada y una profunda, con el cual debemos contar con profesional capacitado en manejo de este tipo. Para eso, ya los servicios contamos con anestesiólogos que nos brindan todo el equipo que conforman y hacen que los exámenes sean pues llevaderos, bien vigilados y de alta calidad, con seguridad del paciente en todo esto, en estos temas. Es por eso que debemos determinar qué clase de físico se encuentra el paciente. Entonces, ASA, que es una asociación de analgesia, pues sobre todo de los anestesiólogos, ha hecho una clase para determinar cuáles son los pacientes realmente que necesitan una cetoanalgesia y qué tipo de profesional lo puede manejar. Es por eso que en los servicios de urgencia pediátrica tenemos mayormente pacientes pediátricos con clase 2 y clase 3, que son enfermedades sistémicas mínimas, alteración crónica controlada, y la clase 3, enfermedad sistémica grave con alteración crónica mal controlada. Entonces, para lo cual necesitamos personal médico calificado, personal de enfermería con conocimientos, entrenado y que sepa manejar este tipo de pacientes, ¿no? Y si vamos subiendo de clase, pues vamos a necesitar necesariamente la presencia de un anestesiólogo que nos permitan manejar bien estas pseudoanalgesia, ¿no? Y por último, si el paciente está en shock trauma, pues manejamos bastantes medicamentos que nos producen sedación, analgesia y manejo de estado crítico del paciente en trauma shock. Entonces, vamos a presentarnos con una anestesia sistémica con el famoso fentanilo. Yo creo que todos los conocemos y los que no conocemos, pues le presento. Es el fentanilo, se usa bastante en la analgesia, es 50 a 100 veces más potente que la morfina, es de acción rapidísima, ¿no? Nos da unas dosis que puede ser de 1 a 5 microgramos por kilogramo, y recordemos que viene en expresión de miligramos, pero se usa mayormente en microgramos. Ese fentanilo es bastante bueno, de acuerdo a qué procedimientos vamos a utilizar. Pero recordemos algo muy importante en el fentanilo. Eh, por experiencia propia, pues si no lo conozco, voy a tener efectos muy desagradables que por último puedo tener al que el paciente te pueda sufrir una rigidez torácica, lo que llamamos el famoso tórax leñoso, y un espasmo de glotis. Con eso puedo producir al paciente una parada respiratoria que me puede llevar a una parada cardíaca y por último, si no sé manejar, pues el niño puede fallecer. Es por eso que cuando usamos este sedante y es indicado por el médico y lo coloca la enfermera, pues la enfermera tiene que por lo menos conocerte, de preferencia de derecha a izquierda, este medicamento, cómo diluirlo, cómo sacar las dosis que nos pueden indicar, porque un niño de 10 miligramos, de 10 kilogramos, que venga y le digamos la enfermera que nos coloque una dosis de 10 miligramos, pues mientras saca su calculadora y va llegando el tiempo, pues va demorando el procedimiento, pero hay personal totalmente capacitado con mnemotecnias
que hacen que simplemente con no uso de la calculadora, simplemente con niveles de dilución del medicamento, pues nos da dosis más exactas, más buenas, más diluidas y con menor efecto adverso. Y uno de los tips manejados que hace el personal de enfermería es la administración lenta al paciente. No podemos, por más que estemos en una emergencia, el analgésico no puede ser administrado de manera muy rápida, ¿no? Entonces tiene que ser con su tiempo, su pausa y vigilando siempre los eventos adversos que pueda tener. Es decir, si yo administro este medicamento, tengo que pensar en mi cabeza cuál es lo que me va a llevar o cuáles son los eventos que puede presentar, por ejemplo, depresión respiratoria, desaturación, eh, relajación, ¿no? Entonces, pero no, simplemente esto calma el dolor, pero debo de vigilar que el niño tenga controlado o conectado a un monitor para poder ver el nivel de saturación y luego observar el tipo de respiración que tenga. Segundo punto de analgesia, puedo usar la famosa benzodiazepina, que es el midazolam. Lo usamos bastante, es un anticonvulsivante, miorrelajante y produce amnesia, es decir, el niño se le administra y el niño puede venir por un procedimiento de una tomografía y con administración de midazolam pues se olvida de lo que le ha pasado, pero lo que sí sacamos provecho es que se le hizo la toma de muestra sin que el niño pueda sentir. Es de acción rápida, a los 5 minutos puede durar de 20 a 30 y por último la dosis va variando, que es de 0,1 a 0,5. Entonces, lo que sí me produce este midazolam es que afecta bastante el gasto cardíaco, el lado derecho del corazón, pues hace que se ponga un poquito más lento, no tenga fuerza y disminuye el gasto cardíaco. Segundo punto, una depresión respiratoria. Y por último, me puede producir hipoxemia cerebral. Si yo no sé manejar a este niño que le administra con midazolam, el niño puede tener una secuela. Una puede ser parada respiratoria y cardíaca y segundo puede ser secuela neurológica simplemente por no saber cuál es el manejo de este midazolam, ¿sí? Tercer punto que puedo usar es el famoso tiopental, es un barbitúrico, depresor del sistema nervioso central. Se usa en pacientes con TEJ cuando hace protección neural, el médico lo indica, se pone un bol y después infusión continua y se produce una protección neurológica en el paciente de acuerdo a qué tipo de diagnóstico pueda venir. Lo conocemos bastante, les presenta el Propofol. Propofol se usa, es un hipnótico para anestesia general, ¿ya? Y también es muy utilizado en los servicios tanto de emergencias como de los cuidados intensivos, pero con la indicación de que debemos saber administrarlo. No se diluye para empezar, se administra puro y de preferencia por un catéter venoso central. Se usa bastante por periférico, es verdad, pero la mayoría de veces produce flebitis química porque es un medicamento casi hiperosmolar y nos puede irritar la vena y luego echar a perder la vena que habíamos podido conseguir, de acuerdo al estado crítico del paciente, ¿sí? Puede producir depresión respiratoria transitoria, pero siempre es un analgésico muy bueno, de fácil despertar y nos ayuda bastante. Otro que casi ya no se usa raramente es el famoso hidrato de cloral, es bioral 100%, produce en estos niños amnesia, produce sedación y nos ayuda a tener el procedimiento que tengamos por el cual el niño es candidato. Es un sedante hipnótico. Y otro que es el famoso midato, que también se usa en el extranjero, también en Perú, dije escasamente, pero nosotros usamos lo que tenemos en el servicio de emergencia, ¿no? Eh, Sobre todo se usa en pacientes con alteraciones hemodinámicas, dosis mínima, eh, tiene una acción de 30 segundos, que puede durar de 10 a 5 a 10 minutos, pueden aumentar los focos epileptógenos, ¿no? Y así es que está contraindicado totalmente a aquellos pacientes que tengan un antecedente de epilepsia. Uno de los eventos adversos que que evita a veces no utilizarlo es la famosa náusea y vómitos, que puede tener consecuencias del paciente. Por un vómito nos puede llevar a una aspiración y por último se complica nuestro gran paciente. Y por último, lo que también conocemos, los famosos los fármacos disociativos, como es la ketamina, lo usamos bastante, pero también recordemos que el enfermero debe saber los miligramos de administración. A veces nosotros no indicamos lo que el médico, pero tenemos que saber
cuánto voy a administrar del paciente. No me puedo mandar a esperar que el médico me mande, porque tal vez en su estrés puede haber alguna confusión. Es por eso la seguridad y la administración de medicamentos, siempre saber la dosis correcta. ¿Ya? Los beneficios que produce la onclodilatación, aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, pero también puede producir cialorrea en cantidad. Estos niños que administran la ketamina, pues ponte a pensar que sí va a tener bastante cialorrea, y lo que tienes que tener a disposición es un aspirador con una sonda adecuada para la edad, que puede ser de 8 a 10 a 12, y puedas tener una aspiración segura y evitar que el niño pues tenga una situación de aspiración simplemente por una secreción simple. Y los procedimientos a los cuales va a estar sometido el niño pueden venir por una tomografía axial, una reparación de heridas, una biopsia, una punción lubar, una venopunción, una reducción de parafimosis, un sondaje uretral, fibrobroncoscopía, artrocentesis, un paciente quemado, señores, pues es muy importante saber qué tipo de analgésico voy a usar. Y en estos niños se usa bastante el famoso ketamina, midazolam y la morfina. Incluso en las unidades de cuidados intensivos de quemados, la morfina es uno de los medicamentos opiáceos que usan bastante, incluso usan de dosis de rescate, que ayuda la analgesia del paciente. Y por último, los pacientes que tienen fracturas, pues vamos a usar una analgesia sistémica, ¿no? Bueno, en las unidades de anestesiología o las unidades de donde se toman a los niños, se hacen sedaciones más profundas, ya se manejan las escalas para manejar el nivel de sedación. Tenemos estas máquinas que es el famoso BIS, que analiza el grado en el cual el niño tiene un nivel de sedación o despertar, ¿no? Por ejemplo, un nivel de 100, el niño está totalmente despierto, pero vamos disminuyendo poco a poco y el niño va entrando a una sedación moderada, una anestesia general y por último, a una anestesia profunda. Y este monitor nos ayuda a determinar qué nivel está el niño. Entonces, los anestesiólogos en la sala de operaciones, buenos procedimientos, usan bastante para tener calidad en el manejo de la anestesia del niño. Pero nosotros también a la par podemos usar nuestra famosa escala de RAS, que nos permite determinar el nivel de sedación del niño y poder evaluar de todas maneras. Pero llegando a los dos puntos, pues los números nos van a indicar si realmente estamos de acuerdo con la escala o no estamos de acuerdo. ¿Y para qué se usa todo lo que hemos hablado? La pseudoanalgesia, el protocolo o el manual de una pseudoanalgesia es para que mayormente los niños que entran a shock trauma entren en una secuencia de intubación rápida, donde usamos que midazolam, antes del midazolam usamos el famoso fentanilo, cómo lo usamos, de qué manera lo administramos y qué debo de vigilar. El midazolam para producir amnesia, y por último el famoso rocuronio o becuronio. Entonces, si yo conozco cómo es este becuronio y este rocuronio, me puede evitar una parada cardíaca rápida o puedo hacer que mi paciente tenga alta calidad en el manejo. Es por eso que en los protocolos pues tienen una secuencia, tienen un fondo y también son evaluables. Es decir, yo tengo que evaluar a mi protocolo y cada 3 años, si realmente lo que yo formulé pues me va a servir en el manejo de los niños y con todos los indicadores, ¿no? Es específico, brinda los cuidados que necesito. Por último, pues debo tener un mundo aperturado de una analgesia multimodal, donde el niño puede empezar por dosis de ataque de acuerdo al tipo del dolor, con opiáceos, o simplemente puede hacer una analgesia leve con un paracetamol o un AINE. Es decir, que no solamente la vía oral es para administrar analgésicos, también por un vía intravenosa y por último, por vía tópica, como es la lidocaína en gel, o por último puede hacer la famosa crioterapia para brindar analgesia local, ¿no? Puede ser hasta para una administración de una vacuna, como es en el caso de las vacunas antirrábicas, que se usa previa crioterapia para disminuir el nivel del dolor de los niños. Bueno, muchísimas gracias. Es lo pequeño que he podido brindarles a ustedes, espero que haya sido de su satisfacción. Y recordemos, pues los conocimientos siempre están a la apertura. Muchas gracias.